Determina el valor de logaritmo de 16 en base 1 medio más el logaritmo de 0.1 en base 0.01 menos 2 elevado al logaritmo de 1 dividido en 81 base 3. ¿Ya? Este ejercicio lo que nos orienta es a trabajar algunas propiedades o algunas ideas al pensar en logaritmos. ¿Ya? Este ejercicio nos orienta a entender, en primer lugar, cuál es la relación entre un logaritmo de base n de a que nos da como resultado b, cómo eso lo podemos expresar en forma de potencia. Para nosotros entender, recordemos que esa expresión es lo mismo que escribir n elevado a b es igual a a. ¿Ya? Entonces, lo que es la base del logaritmo es la base de la potencia, el resultado del logaritmo es el exponente de la potencia y el argumento del logaritmo es el resultado de la potencia. Eso nos ayuda para resolver algunos logaritmos que están propuestos aquí. ¿Ok? Segundo, para algunos logaritmos nos va a ayudar a comprender la propiedad de las potencias que nos dice que si tenemos a elevado a menos n, eso va a ser lo mismo que escribir 1 dividido en a y todo elevado en n. Lo mismo pasa al revés, si tengo una fracción, la puedo escribir como una potencia exponente negativa. Y por otra parte, nos va a ayudar para este ejercicio recordar la propiedad que dice que si tengo un logaritmo de base n, donde tengo una potencia en el argumento, eso yo lo puedo reescribir como una multiplicación, donde el exponente es un factor y el otro es el logaritmo de igual base, pero en este caso solamente escribiremos la base de la potencia en el argumento. Esas son las propiedades que vamos a utilizar para este ejercicio. ¿Ok? Ya. Tratemos de utilizar estas propiedades a la hora de resolver este ejercicio que está aquí planteado. En primer lugar, reescribiremos logaritmo de 1 de 16 en base a un medio de la siguiente forma. Logaritmo de base a un medio, pero en vez de escribir el 16, lo vamos a escribir como 1 dividido en 16 elevado a menos 1. Enseguida te explico por qué. Este logaritmo lo escribiremos en función de fracciones, porque es un poquito más simple de ver. Nos daría logaritmo de 1 dividido en 100 y en el argumento 1 dividido en 10. Menos 2 elevado a qué. Aquí lo escribiríamos como logaritmo de base 3, pero el argumento lo modificaremos y lo escribiremos como 81 elevado a menos 1. Eso es lo primero que haremos. Ahora, fijémonos que el 16 y el 2 tienen una relación. El 1 dividido en 16 lo puedo escribir como una potencia de un medio. De la siguiente forma, puedo escribirlo como el logaritmo de base un medio, pero en vez de 16 lo vamos a escribir como un medio elevado a 4, porque un medio por un medio es un cuarto, por un medio un octavo, y por un medio 1 dividido en 16. Y todo esto va a estar elevado a menos 1, más el logaritmo de 1 dividido en 100. Pero fíjate bien que 1 dividido en 10 es lo mismo que nosotros escribíamos la raíz cuadrada de 1 dividido en 100. Calcula esa raíz. Raíz de 1, 1. Raíz de 100, 10. Entonces nos queda lo mismo. Menos 2 elevado al logaritmo de base 3. ¿Y el 81 de qué forma lo puedo escribir con base 3? 3 elevado a 4. Entonces 3 elevado a 4 y todo elevado a menos 1. Vamos a ocupar una potencia que no habíamos mencionado, una propiedad de las potencias, que es cuando tengo una potencia. Si tengo una potencia y esa potencia está elevada a un exponente, es lo mismo que escribamos la potencia, la misma base, pero ahora con los exponentes multiplicados. Entonces de esa forma nos quedaría el logaritmo de un medio, todo esto un medio elevado a menos 4, más, recordemos también que si yo tengo una raíz enésima de a elevado a m, eso también lo puedo escribir como una potencia de exponente racional de esa forma.
Entonces, mezclando esta idea con la propiedad de los logaritmos, podemos hacer algo. Pero primero, escribámoslo como una potencia. Nos quedaría el logaritmo de 1 dividido en 100 en la base, y aquí 1 dividido en 100 elevado a un medio. Menos 2 logaritmo de base 3 de 3 elevado a menos 4. Ya. Ahora ocupemos la propiedad. Entonces obtendríamos logaritmo de un medio en base y un medio en argumento. Ese menos 4 que está en exponente pasa multiplicando. Menos 4. Lo mismo acá. Nos quedaría más un medio por el logaritmo de 1 dividido en 100. 1 dividido en 100. Menos 2 elevado a menos 4 por el logaritmo de 3 en 3. Ya. Con esto que tenemos aquí, podemos recordar también que cuando tengo un logaritmo donde su base y su argumento son iguales, eso vale 1. Por lo tanto, esto me quedaría de la siguiente forma. Menos 4 más un medio menos 2 elevado a menos 4. Obtuvimos esto. Entonces ahora nos falta desarrollar esa potencia y ocupar las prioridades de operación. ¿Ya? Entonces nos quedaría menos 4 más un medio menos un medio elevado a 4. ¿Cuánto era un medio elevado a 4? 1 dividido en 16, lo vimos anteriormente. Entonces nos quedaría menos 4 más un medio menos 1 dividido en 16. Recordemos que aquí tenemos un 1 en la división de menos 4. Ahora tenemos que igualar denominadores. El mínimo común múltiplo entre estos números es 16. Por lo tanto, vamos a multiplicar todos estos números por 16. O sea, vamos a dejar un mínimo común múltiplo de 16. Entonces, a 1, ¿cuánto le falta para llegar a 16? ¿O por qué número tengo que multiplicar para llegar a 16? Por 16. Entonces sería menos 4 por 16 más 2 por ¿cuánto me da 16? Por 8. Entonces 1 por 8. Y el 16 es por 1, así que nos quedaría menos 1 por 1. Resolvemos y nos quedaría menos 64 más 8 menos 1 dividido en 16. Menos 64 más 8 serían menos 56 y menos 1 sería menos 57 dividido en 16. Buscamos la alternativa, lo que obtuvimos y es la alternativa A, menos 57 dividido en 16. No se puede simplificar, así que esa es la respuesta correcta.